Fijaros que en el DVHR, que no lo hemos visto, todos los equipos de régimen estacionario deben de cumplir determinadas condiciones. Bueno, pues aquí nos dice que los aparatos elevadores, las puertas de acceso, la climatización, las calderas, los grupos de presión, todos estos que son equipos de régimen estacionario, pues bueno, su ubicación y aislamiento tienen que cumplir con los valores máximos transmitidos de transmisión. Y eso no nos lo marca el DVHR, nos lo marca la APCAT. Muy bien. Con carácter previo a la concesión de la autorización de licencia municipal, deberán incorporar los estudios e informes acústicos y técnicos necesarios. Luego no nos queda más remedio que aportar esa documentación y decir al ayuntamiento que hemos hecho bien las cosas. De esa forma, pues una vez que se cumple con la normativa, ese señor obtendrá la licencia. Y si no se cumple, pues tendrá que imponer medidas correctoras. Como en casi todo, si haces bien las cosas de una sola tacada, sale mucho más barato que, desde luego, si haces cosas que no están bien, luego intentar volver a incrementar el aislamiento es bastante más costoso. Así que hagamos bien las cosas desde el principio. Como el tipo de actividad nos va a condicionar el aislamiento acústico, ya comentábamos al principio, como contamos antes, que los tipos de actividad venían marcados en función de si tenían niveles sonoros altos o no. Tipo 1 y tipo 2 no tienen equipos de reproducción sonora y con un aforo menor de 100 o mayor de 100. Tipo 3.1 te permiten televisiones e hilo musical. Tipo 3.2, bueno, pues niveles de ruido aproximadamente hasta 95. Y luego ya a partir de ahí el tipo 4, discoteca. ¿El aislamiento que se va a exigir es el mismo? Pues no. Cuanto más nivel sonoro, evidentemente, más nivel de aislamiento. Y llegamos a un nivel de NTA de 80 decibelios que hay que echarle, sobre todo, espacio y dinero. Y muchas veces ni se tiene lo uno y ahora tampoco lo otro. Así que es muy difícil conseguir aislamientos por encima de los 70 o 75 decibelios, cuando tenemos una edificación, una vivienda colindante. Pero fijaros que la normativa nos aclara un término importante, y es que nos dice que cuando mi planta baja, donde yo tengo mi actividad, tengo mi foco sonoro, y mi vivienda no está colindando, como es en este caso que hay una oficina en medio, y fijaros que pone abajo en la frase, no hay dedicado a uso residencial, hospedaje de zona de dormitorios, educativo, sanitario, cultural o religioso. Si colindase con algo de ese estilo, tendríamos que calcular el aislamiento acústico respecto a esa estancia, pero respecto a las oficinas no. Y como la vivienda en este caso no es colindante directo, no hay que calcular aislamiento acústico, solamente hay que evitar que el nivel de ruido llegue a esa vivienda muy elevado y que incumpla la normativa. Ahora bien, si yo tengo mi planta baja y encima la vivienda colindando, tengo un paramento en común. Ese paramento de separación es el que me está diciendo que tiene que tener el aislamiento acústico nuestro local respecto a la vivienda y que cumpla con la normativa. Bueno, pues no nos quedará más remedio, como ya hemos visto antes, ya os podéis imaginar, ruido rosa. Con lo cual, con el ruido rosa calcularíamos nuevamente el aislamiento entre el emisor y el receptor porque tenemos un paramento que separa nuestra actividad de la vivienda. Si no tenemos vivienda directamente, no habría que calcular ese aislamiento acústico. ¿Qué nos dice también en cuanto a fachadas y vestíbulos acústicos? Bueno, pues que necesitamos vestíbulos acústicos, que las ventanas y puertas, si tenemos niveles sonoros, estén cerradas, no nos permiten ventilaciones directas al exterior, muchas veces tenemos que poner dobles ventanas, no nos quedan más remedios, tenemos que poner limitadores en los equipos de emisión sonora. Este limitador, por ejemplo, que está ahí, que se ve una lucecita, ahí se ve una lucecita, pues es el que nos indica el nivel de presión sonora segundo a segundo. Esa mesa de mezclas es la de la Riviera, donde hemos participado porque tuvieron muchísimos problemas y lo seguirán teniendo. Y luego, en cuanto a los niveles de ruido de impacto, bueno, pues es un tema particular porque fijaros que en el DVHR el nivel de impacto se mide desde arriba hacia abajo. Yo pongo en el tercero mi máquina de impactos y mido en el segundo el valor que llega. Pero aquí no, con la ordenanza yo pongo la máquina en el suelo de mi planta baja donde voy a tener mi bar, por ejemplo, y arriba no debe llegar determinado valor sonoro.
Luego no tiene que ver ni los parámetros de medida, ni la forma de medir, ni la cuantía del nivel sonoro que se transmite. Pero se contempla en el APCAT ese nivel máximo y sobre todo en aquellas actividades donde se generan golpes de impactos. Por ejemplo, un gimnasio, una sala de taconeo, por ejemplo, casa Patas, que tenemos ahora que hacer unas mediciones acústicas. Ya se resolvió un problema y ahora mismo pues, se está generando otro por otro lado en cuanto al aislamiento acústico. Pues es un sitio típico en donde se está generando un nivel de ruido de impacto. Bueno, pues mediciones acústicas en Casa Patas para conseguir evitar el cierre del establecimiento. Bueno, los actas de inspección que nos pueden llegar, pues nos van a pedir las de aislamiento acústico que ya hemos visto, que tendrán ese aspecto, donde aparece una gráfica, aparecerán unos datos entre emisor y receptor, pero luego también la de los emisores de ruido, los niveles sonoros que se miden también de BA con el EAEQ de 5 segundos. Estos, aunque parezcan mentiras, son muy peligrosos, peligrosísimos, sobre todo por la multa que puede alcanzar el no cumplir con los valores que marcan los límites de transmisión al exterior. Multas que luego veremos. Bueno, no quiero anticiparos para no asustaros de los valores que pueden llegar a alcanzar. Así que, claro, si tenemos locales... Perdonad. Volvemos a intentar. Este es un patio interior con una climatización, toma de aire del aire acondicionado. Y otras canalizaciones como pueden ser de toma de aire, de extracción, de impulsión o salida de humos de la cocina hasta la cubierta. Niveles de ruido elevados, ¿verdad, Miguel Ángel? ¿Lo recuerdas, no? Bueno, pues hay que adoptar medidas correctoras en la mayoría de estos casos. Y comentábamos que precisamente las inspecciones son bastante duras. El contenido de las actas de inspección, que podemos ver aquí un poco, vamos a ver un acta de inspección, tendrá un aspecto más o menos como este, en donde nos van a decir pues, la actividad, el emplazamiento, el puesto de medición, el foco sonoro, a la hora que se ha comenzado, y luego a partir de aquí aparecen unos valores, unos números. ¿Alguno de vosotros ha recibido algo parecido? ¿Sí? ¿No? ¿Alguno de vosotros hace tramitaciones de licencia de locales de pública concurrencia? ¿Sí? ¿Podéis levantar la mano a ver quién lo...? Vale. Es que es una rama que normalmente los ingenieros industriales lo han abarcado desde el principio. Algunos de nuestros compañeros ya están metiéndose en ese campo. Y bueno, pues más de una ocasión podemos tener algún tipo de acta de este estilo. Peligrosa. Bueno, 3 mediciones. Se considera los valores L con ponderación A, con ponderación C y con ponderación I. Por eso aparecen 3 valores. De esas 3 mediciones, bueno, se mide con máquina en funcionamiento y el nivel de fondo sin máquina funcionando. Se coge el valor más alto de cada una de ellas. Se analizan diferencias entre los valores LC y LA, o sea, entre 73 y 57,6 y entre LI y LA. Con lo cual, una vez que tenemos esos valores, esas sumas y estas restas, nos van a dar pues los datos suficientes para saber si lleva o no penalizaciones por componentes en baja frecuencia o componentes impulsivas. Penalizaciones que son de 3 o de 6 decibelios. Bien, pero es que además de estas dos, puede haber unas penalizaciones en componentes emergentes, con lo cual tendríamos que sumar todas las penalizaciones al numerito que nos va a marcar el sonómetro. Así que si nos da 25 decimos, ¡ay, qué bien! Nos llegamos a 30. Ya, pero es que si analizas el nivel sonoro que tienes, pues resulta que a lo mejor tienes una penalización de 6 decibelios y ya no cumples. ¿Las emergentes qué pinta tendrían? Pues prácticamente de este estilo. Algo que en la gráfica en tercios de octava que hay que hacer, bueno, pues supera una de las barras, se dispara y resulta que eso es una componente emergente. Es molesto ese nivel sonoro. Para evaluar esa molestia te la penalizan. Entonces, en función de las sumas o diferencias que haya entre los valores anterior y posterior, pues aparecerán unos datos y, por supuesto, aparecerán unas nuevas penalizaciones. La suma de todo sabemos que no puede ser más de 9 porque así lo limita, pero ojo,
que si tenemos 25 podemos llegar a 34 por penalizaciones. Muy bien, ¿y por qué es esta prueba muy importante? Pues porque las multas, en función de lo que nos pasemos, ir hacia abajo, ir mirando, porque las de arriba son muy leves, pero es que las de abajo de 12.000 hasta 300.000 euros por superar más de 7 decibelios el nivel sonoro permitido. Cuando la otra vez decía Pilar Pereda, es que con el aislamiento térmico se ahorra, y digo, ¿con el acústico también? Claro, si lo haces bien te ahorras 300.000 euros, ¿qué más quieres? Ya más inmediato, no tienes que pedir ni subvenciones, bueno, a lo mejor al banco, pero nada más. Así que, ojo, que superar en 7 decibelios el nivel máximo permitido en un patio, como el que acabáis de ver, pues nos pueden poner una sanción fácilmente de 12.000 euros, o incluso algo adicional, como puede ser la clausura parcial durante un mes, o la clausura de ese equipo o maquinaria. Así que, ojo con ella, que es importante. Así que, como recomendaciones, realizamos mediciones al inicio, lo comparamos con la APCAT, aportamos medidas correctoras si son necesarias, cuantificamos la mejora, damos las soluciones, llevamos un control de obra, realizamos una medición final de comprobación y, bueno, como todo va a salir bien, entregamos un informe de resultados. ¿Vale? Bien. Fijaros, yo hago a veces alguna comparación. Cuando yo tengo un enfermo cuando estoy enfermo y acudo al médico, lo primero que me tienen que hacer es un análisis de sangre, una radiografía, algo para ver cómo estoy. Porque mucho ojo tiene que tener el médico para saber lo que tengo. Y que me diga, bueno, mañana lo operamos del hígado. Hombre, puedo estar un poco amarillo, pero es que resulta que soy chino. No me opere. Bueno, pues si tienes una enfermedad acústica, ¿qué menos que hacer una radiografía acústica? Unos análisis acústicos. Y una vez que tenga los datos, se los llevas al analista o al especialista y le dices, oye, que mira, que tengo colesterol o no. Pues aquí, ¿cumplo con la normativa o no? ¿Me tengo que operar o con unas pastillas me vale? Porque a lo mejor el tratamiento, si sabes los datos iniciales, puede ser diferente a si no lo sabes. Puedes matar moscas a cañonazos. Entonces, bueno, pues el procedimiento parece claro, que indica que veamos cuál es el estado inicial, aportemos las medidas correctoras y que lleguemos a una solución adecuada para ese caso. Bueno, esto en cuanto a la APCAT. Y por último, vamos a ver algunas pautas a seguir en cuanto a la rehabilitación, puesto que empezó, además, Luis con el tema de la rehabilitación acústica. Y creo interesante que veamos algunos puntos que a lo mejor no hemos tenido en cuenta y que serían fundamentales para que podamos hacer una actuación correcta. Las causas de tener que hacer una rehabilitación acústica son variadas. Por ejemplo, pues que hay una deficiencia de proyecto. Bueno, pues, después de asistir a cursos de este estilo, deficiencias de proyecto va a haber pocas. O sea que eso quizás sea menos problemático. Pero bueno, puede haber deficiencias de proyecto. Deficiencias de ejecución. Hombre, puede haber deficiencias de ejecución. O deficiencias porque el resultado obtenido no es el adecuado, o porque ha habido un cambio de uso, que también hemos comentado, de emisor-receptor, y eso también nos puede cambiar sustancialmente. O sustitución de mejora de materiales que existían y ahora los cambiamos por otros nuevos. Entonces vamos a ver cada uno de los puntos. Fijaros, deficiencias de proyecto. En este caso, bueno, es que es mejorable. Es que si ponemos un dormitorio o un salón colindando con una cocina, pues, hombre, a lo mejor tenemos algún tipo de problemática, porque en proyecto, si pudiéramos haber puesto cocina con cocina, pues mejor. Oye, si no se puede, pues no se puede. Pero ojo, que si tenemos esa posibilidad, sepamos que esa puede ser una combinación un poquito peligrosa, nada más. Puede que además tengamos los sistemas constructivos en proyecto poco definidos, con lo cual a la hora de luego ejecutarlos vamos a tener más complicaciones. Puede que desconozcamos la normativa o que utilicemos una inadecuada y eso ya es más problemático. En el caso de deficiencias de ejecución, pues hombre, podemos tener una incorrecta instalación, podemos tener rozas no selladas correctamente, podemos tener encuentros perimetrales de la losa flotante, del suelo flotante, que no están bien resueltos y la losa choca contra la pared o contra los pilares, nos va a transmitir y tendremos puentes acústicos. Podemos tener una falta de dirección de obra o desconocimiento incluso hasta de lo que hacemos. Eso como deficiencias de ejecución. En cuanto a deficiencias de resultado, hombre, es que después de hacer la obra nos piden, bueno, a ver qué tal, a ver cómo ha quedado. Y resulta que tenemos un aislamiento de 43 y nos pedían 50, pues lo tenemos bastante mal. Y luego recuperar aislamiento nos va a costar mucho.
o el nivel sonoro máximo que nos permitían. Hombre, es que nos permitían un nivel sonoro de 30 y resulta que en la vivienda del dormitorio nos pasan 42 por el grupo de presión que tenga un planta sótano. Bueno, pues esas cosas hay que evitarlas. Hay que comprobar el aislamiento y la transmisión. Hay que no tener incumplimientos y por eso, por deficiencias de resultado, por el DBHR, la ley del ruido o la APCAT. Y también es posible que podamos cambiar la normativa, porque haya que hacer una actualización. Yo tengo un bar, resulta que hay una actualización o un cambio de padre a hijo, el hijo resulta que quiere actualizar la licencia y se le ha caído el pelo. Porque un local que estaba trabajando sin problemas, al actualizar la licencia, que hay cambios de normativa, la normativa nueva es diferente y más exigente y a lo mejor no puede llegar a cumplirla. Y tiene que hacer una rehabilitación acústica de la sala o del local. Eso también nos puede pasar. Puede haber cambios de uso de emisor y receptor. Hombre, pues puede que antes era un salón y ahora es una cocina. Pues si antes era salón-salón y ahora es salón-cocina. Bueno, en el Paseo de los Olmos tuvimos un caso hace unos años donde un compañero nuestro hizo un cambio de este estilo, empotrando la encimera de granito además en la medianera. Con lo cual, cada vez que se caía un cubierto, pues el de al lado lo recogía, porque el ruido parecía que era en su casa. O sea, es que era algo tremendo, ¿no? Bueno, pues también puede haber cambios de recintos protegidos habitables. No es lo mismo tener 2 cocinas y de repente que tengamos cocina y salón, porque ya es habitable protegido. Ya el cambio de tipo ya nos está variando, con lo cual la exigencia de aislamiento también. O incluso puede ser que nos cambie de BHR y haya que aplicar ordenanzas. Locales que antes eran locales y que ahora son viviendas, pues por ejemplo en Alcalá de Henares no hace mucho hubo una consulta al ayuntamiento en donde un local lo habilitó como vivienda y colindante con él había un bar, con lo cual ahora vivienda contra bar. Y por supuesto el primer día ya tenía la primera denuncia en el ayuntamiento, porque el nivel de ruido que se generaba era muy importante. Entonces, ¿cuál es el criterio? El criterio es que el que lleva el bar funcionando durante 20 años tiene que cambiar y modificar todo su bar porque hay una persona que colinda el dormitorio con su local, o debería haber adaptado la rehabilitación acústica de ese local para que no tuviera problemas sabiendo cuáles eran los focos emisores y lo que él necesitaba. El ayuntamiento dijo que tenía que ser el de la vivienda el que tenía que rehabilitar lo suficiente para que, conociendo de raíz y anticipadamente cuáles eran los focos sonoros, cumpliera con la normativa y no tuviera problemas en el receptor. ¿Vale? Podemos tener cambio de materiales. Hombre, tenemos un forjado más o menos en condiciones, pero que puede estar deteriorado o que queramos aligerarlo, que estos forjados de madera tienen un espesor y un peso importante y decidimos cambiarlos por una chapa colaborante y con un forjado aligerado con arlita. Incluso luego podemos hacer un suelo flotante encima. Hombre, pues hemos hecho un cambio a mejor, hemos obtenido una mejora, ruido aéreo seguramente y seguro también una mejora ruido de impacto. Que tenemos unas paredes deterioradas. Bueno, pues a lo mejor decidimos cambiarlas por algún tipo de tabiquería, tipo, por ejemplo, panel system, o paredes de placa de isolaminado, ligeras, con lo cual estamos cambiando también muchas cosas de la vivienda, ¿no? Así que estamos incluso consiguiendo mejores prestaciones y lo que siempre tenemos que intentar es aproximarnos a lo que nos está pidiendo la normativa para obra nueva, que es lo que estábamos comentando al principio. Intentar conseguir acercarnos a la exigencia. Tenemos que justificar también esa intervención, lo decía Luis, ya, pero es que para justificarlo por lo menos tendremos que tener un dato de partida, decir, yo tenía un aislamiento de 35 y ahora con esto tengo un aislamiento de 42. Ah, pues muy bien, usted ha hecho un buen tratamiento acústico, que debe ir acompañado también con otros temas unidos, no vayamos a deteriorarlo por otra parte, ¿no? Dentro de lo que es edificación, pues bueno, podemos tener aplicaciones en cuanto a elementos verticales, horizontales, instalaciones interiores, por supuesto. Respecto al exterior, fachadas, patios, ventanas, instalaciones con pantallas acústicas, en fin. Incluso también acústica ambiental con ruido de tráfico. Esta pantalla, por ejemplo, la hemos hecho no hace mucho en San Fernando de Henares. Hay unos chalés ahí adosados y, bueno, pues una vía de circulación y hicimos esa pantalla para el ayuntamiento. Entonces, cuando tenemos que hacer un tratamiento tenemos que ver qué condiciones tenemos y qué es lo que queremos hacer. ¿Queremos conservar lo existente? Bueno, pues si conservamos lo existente podemos hacer un trasdosado ligero, por ejemplo, con placa isolaminado, por un lado o por los dos lados,
Podemos hacer un trasdosado pesado también perfectamente, sobre bandas fundamentalmente, o podemos, si no tiene, y averiguamos que no tiene material absorbente en la cámara, pues introducir en la cámara material absorbente, quizás podamos ganar también algo de aislamiento térmico y acústico. Bueno, lucidos y sellados, por supuesto, pero eso va a implicar algunas cosas. Vamos a reducir, por ejemplo, la superficie útil, vamos a modificar el trazado seguramente de las instalaciones, vamos a variar el peso de la estructura, así que unas van a generar escombros, otras no lo van a generar, y eso deberíamos tenerlo también en cuenta, igual que las instalaciones verticales nos van a marcar un poco también la rehabilitación. ¿Los pasos a seguir en estas situaciones? Pues como hemos visto, conocer el aislamiento inicial. Bueno, esto es en las oficinas rehabilitadas ahora de Cuatro Casas, que están aquí en Madrid. Nos hicieron unas mediciones acústicas para calcular el aislamiento, en este caso, entre las dependencias, entre ellas mismas, ¿no? Se proponen mejoras de paredes o de suelos, paredes flotantes, subflotantes, lo que sea necesario en función de las necesidades, evaluamos la cuantía y justificamos la mejora. Muy bien, pues hemos dicho que para justificar la mejora tendré que conocer algo, el inicial y el final. El inicial, pues porque es posible que lo haya medido o en base a datos de laboratorio, del catálogo de elementos constructivos, eso lo podéis manejar. Y si lo queréis hacer un poco más en profundidad, pues se hace una medición acústica para ver cuál es el aislamiento inicial, se proponen unas mejoras y que esas mejoras, bueno, se pueden justificar, es decir, pues el resultado final es el siguiente, por frecuencias, tal. ¿Y cuál es la mejora? Pues la podéis definir. Que al final alcanzáis ese valor, estupendo. Si no, por lo menos era el objetivo a conseguir y lo más próximo a ese objetivo, por supuesto, es lo que hay que intentar alcanzar. Así que con mediciones in situ, que serían las más reales, o con datos de laboratorio, de las dos formas se puede actuar. Y con ese catálogo que tenemos, en donde todos los parámetros pues, aparecen tipificados, pues podemos avanzar para poder justificar un elemento acústico perfectamente. Para conocer de todas maneras la mejora, es necesario conocer el elemento base que nosotros tenemos. Eso es importante, porque para un mismo trasdosado, el incremento de aislamiento va a ser diferente. Así que conociendo el elemento base que tengamos, medio pie, tabicón, lo que sea, y con ese catálogo de elementos constructivos veremos que los aislamientos pues, pueden ser diferentes y que van a variar incluso en este caso con el mismo trasdosado entre 7 o 17 decibelios. Pero tenemos que conocer cuál es el aislamiento inicial porque si no nos podemos columpiar en la decisión que tomemos. Así que basémonos en el catálogo de elementos constructivos que nos da una información buenísima. Hay que aplicarlo. En cuanto a proponer mejoras pues por una cara, por dos caras, como hemos visto, en función de cada caso, ligeras, pesadas, esto ya lo hemos comentado, bueno, y tener también las influencias por flanqueo. ¿Por qué las influencias por flanqueo? Porque muchas veces estamos orientados hacia el parámetro que vemos que sea el más problemático y a lo mejor no es ese el más problemático, sino habrá que contemplar cómo están hechas esas paredes colindantes. Fijaros, por ejemplo, aquí, que como medida correctora quiero mantener el sistema, muy bien, pues tengo un elemento central trasdosado que me alcanza hasta la hoja interior de fachada y resulta que esa no es una buena solución. Puedo mejorarla, incluso manteniendo la medianera. ¿Cómo? Pues llevarme esa hoja hasta el fondo, hasta la hoja exterior de fachada y así evitar el puente acústico que tengo por flanqueo de la hoja interior. Y el mismo concepto en cualquiera de las soluciones, con doble hoja hasta la hoja interior. No, hasta la hoja exterior de fachada y así nuevamente evitamos el flanqueo. Igualmente con el tipo de placa y yeso laminado. Vayamos hasta la hoja exterior de fachada y evitaremos el flanqueo. Y en ninguno de los casos hemos quitado la solución inicial. En otros podemos quitarla. Que tenemos una masa importante. Hombre, es que incrementar 6 decibelios el aislamiento de esa pared supone duplicar la masa. Si tengo 300 kilos de elemento de separación, no voy a poner otros 300 para tener 600 y que solo incremente 6 decibelios. Pues a lo mejor habrá que buscar sustituir el sistema por uno más ligero, que me aporte un incremento de aislamiento mucho mayor y que tenga una mejor solución constructiva. Elementos cerámicos, elementos de escayola o elementos de placa y yeso laminado, con estos conceptos, sustituyendo algo que inicialmente era muy pesado. Os recuerdo que nuevamente en el catálogo viene incluso las mejoras que podemos conseguir de forma teórica, que si yo trasdoso por una cara y tengo una mejora de 10 decibelios y hago un trasdosado por la otra cara,
La mejora total es 10 más el 50% de 10. O sea, tendría una mejora total de 15 por trasdosar por las dos. No tengo 10 más 10. 10 más el 50% de la primera es lo que me va a dar la segunda. Ahí tendríamos una mejora de 15 decibelios. Bueno, pues también lo podemos justificar de esta manera. Usemos ese catálogo de eventos constitutivos, es muy valioso. Hemos de justificar entonces la mejora con el aislamiento inicial, con las medidas correctoras y con las previsiones de mejora. Eso ya lo hemos visto. Yo no estoy haciendo ninguna prueba, ¿eh? O sea, lo del ruido rosa es una cosa, lo del máquina impacto es otra, y esto no sé lo que es. Bueno, hace unos años, patrocinado además por AFELMA, la Asociación de Fabricantes de Elementos de Materiales de Lanas Minerales y Elementos. Fijaros, se editó un libro a través del Consejo Superior de Arquitectos, que era manual o guía de aislamientos, en donde yo participé, y en aquellos momentos contar con datos fue terrorífico, porque no había una unificación en cuanto a los fabricantes. Luego llegó alguna asociación y las asociaciones, gracias a ellos, pues bueno, se unificaron criterios, se aportaron dineros y gracias a eso se hicieron unos ensayos de laboratorio que valían para todos. Pero inicialmente la verdad es que había muy poquitos datos. Pero allí ya aparecían, ya teníamos una serie de datos bastante importantes. Hubo dos ediciones nada más, 2002 y 2003, ese manual de aislamiento acústico, y creo que está súper agotado. Pero había unos datos importantes, teníamos los elementos bases que estamos diciendo, además por frecuencias incluso, ya podíamos saber cuál era el estado inicial. Si teníamos un trasdosado de una placa o de dos placas, podíamos ver que el aislamiento podía incrementarse hasta 20 decibelios en función del trasdosado que nosotros pusiéramos. Aquello creo que un poco fue la génesis de todo lo que se hizo posteriormente. Así que yo estoy también muy satisfecho de aquel trabajo que fue laboriosísimo y que, bueno, la verdad es que nos ayudó bastante a comprender muchos de los casos. En cuanto a los ejemplos, y vamos a ver algunos nada más, comentaros de todos los casos que hemos realizado. Fijaros que ayer hace poco me dieron la medallita esta de 25 años, así que me la dieron aquí. 25 años con el aislamiento acústico da para muchos informes. Hemos realizado 1.500 informes visados. 1.500 informes. Con lo cual hemos tenido casos variopintos, muy diferentes. Algunos de ellos, oficinas, discotecas, Ática, Avenida Dos Castillas, por si alguno lo conoce, el Bar Garamón en Claudio Cuello. Todos esos son rehabilitaciones acústicas, básicamente son rehabilitaciones acústicas, aunque estamos hablando bueno, de un tema que puede estar más asociado a la APCAT que a otra cosa, ¿no? Palacete Fortuny, Bingo Macoes, pastelería, restaurantes La, por ejemplo, con temas de preocupaciones de acondicionamiento acústico, locales de actuaciones en directo, el Casino de Madrid, que por cierto es un local que se está rehabilitando ahora, el Paseo de Recoletos, y que me supongo que para mediados de noviembre pues ya se inaugurará. Hemos hecho un control de obra, de una obra caótica, por cierto, y veremos a ver por dónde acaban. El Teatro Victoria, con problemas de también acondicionamiento, el Teatro Carapalas, las Torres Quío, que tuvieron tan buena puntería que el despacho del director estaba justo debajo del grupo de bombas. Hay que tener puntería, que cuando llegabas allí, yo decía, este tío está mal pagado, luego me arrepentí de lo que dije, claro, porque Caja Madrid es Caja Madrid, pero es como un mosquito zumbón cuando entrabas en su despacho, 8 horas el tío ahí metido, digo, este tío está mal pagado, de verdad. Bueno, pues hubo que hacer una rehabilitación de la sala de máquinas para evitar esos niveles muy altos de transmisión por vía sólida, todo era por vía sólida. Entonces, en cuanto a casos prácticos de rehabilitación, pues tenía estos 4, nos vamos a quedar con 2 nada más, a ver qué hora tenemos. Vale, vamos bien. Tenemos un local comercial que se transforma a restaurante. Voy a comentaros simplemente cómo fue aquello, ya que hay aquí algunas personas del grupo. Esto es un local, era un local del grupo, ahora mismo actualmente del grupo VIPS, y que está en la calle Mayor, un edificio muy deteriorado, con muchas estructuras de madera, metálicas. Bueno, fue una rehabilitación importante para que acústicamente aquello funcionara. Y bueno, pues afortunadamente cumplimos con la normativa. Ese era el primer ejemplo que por motivos de tiempo hoy no voy a comentar. Otras que son oficinas
un edificio de oficinas que está detrás de las Cortes y se rehabilitó para hotel y en planta baja de cafetería. Si alguno estuvo en la reunión que tuvimos no hace mucho en el Eduardo Torroja, comentaba este caso, en donde es un hotel low cost. ¿Alguien estuvo allí? ¿No? ¿Sí? Vale. ¿Te acuerdas del low cost, no? Claro, todo el mundo me decía al final que lo único que se acordaba, o de una de las cosas que se acordaban, era de este caso del low cost. Es tan low cost que la rehabilitación acústica también fue low cost. Entonces, claro, pues hicieron las cosas lo mejor posible, con el objetivo de mejorar lo existente, pero no con el objetivo de cumplir con el DBHR. Bueno, no estuvo mal, pero desde luego muy alejado de las condiciones acústicas que se deben de aplicar. Cosa que sí ocurrió con el edificio de oficinas y viviendas, que es lo que actualmente era este edificio en Plaza España, esquina Gran Vía, que se va a transformar, todavía no han empezado las obras, creo, a hotel y restaurante en planta de cubierta. Y por último, también hablaremos, ya que Pilar no está, vamos a aprovechar y vamos a hablar de las aulas del colegio, de la rehabilitación de nuestra segunda planta, que antes era diáfana y ahora nos han quedado unas magníficas instalaciones. Bueno, pues también os comentaré un poquito este caso, ya que bueno, es más nuestro, ¿no? Nos afecta a todos. Así que empezando por el edificio que se ha cambiado de uso, de oficinas y hotel. Bueno, era un compendio, en algunas plantas había viviendas, apartamentos, en otros eran oficinas. Bueno, aquello era un caos. Tenía un aspecto en origen de este estilo, donde bueno, eran pasillos muy estrechos, con unas puertas un poco características, historiadas, con molduras, en fin. Y luego unas habitaciones interiores que, como veis, pues, oficinas, techos con elementos ligeros, de escayola, en fin. Y otros elementos singulares justo donde está la rotonda, que realmente pues, bueno, son bastante singulares, muy bonitos y agradables. El estado inicial, esa planta iba a ser, o es tal y como estáis viendo aquí, por ejemplo, la planta segunda, donde hay esa compartimentación anárquica, en donde cada puerta correspondía a una oficina diferente. Así es como va a quedar la rehabilitación, en donde ya aparece una racionalización de las dependencias con sus estancias y bueno, pues unas soluciones como muy de hotel, conservando por supuesto muchas de las cosas a nivel de espacios como anchura de pasillos, se quería conservar también el tema de las puertas, en fin, había algunas limitaciones. Así que en planta baja teníamos unos recintos de actividad existentes, la rehabilitación tiene que ser integral y le va a afectar el DBHR. ¿Por qué rehabilitación integral realmente? La última planta es un restaurante, luego el DBHR no lo afecta, excepto en el tiempo de reverberación, que sí se lo va a exigir. En el resto tendrá que ser aislamiento acústico entre un restaurante y un edificio residencial público, con lo cual ahí necesitará un aislamiento, un tratamiento acústico específico. Se hicieron mediciones acústicas in situ para comparar el aislamiento que teníamos inicial con el que nos marcaba la normativa y se plantearon una serie de medidas correctoras, fundamentalmente con placa de yeso y con lana mineral. Los interiores que analizamos, pues ahí tenemos una máquina de impacto en el suelo colocada en el momento de hacer esas mediciones de nivel de impacto, mediciones de ruido aéreo, en todo tipo de estancias y con unos resultados muy variopintos. Oscilaban los aislamientos pues entre 43 y 48 aproximadamente. Más de 43 que de 48, todo hay que decirlo. Bueno, también medimos niveles de ruido exteriores. ¿Te acuerdas, no, José María? Esta lo mediste tú, por la noche, efectivamente. Y, bueno, hicimos mediciones en periodo diurno, periodo nocturno, para ver las diferencias en diferentes plantas, para ver qué nivel sonoro teníamos. Y, bueno, pues aparece en una tabla como resumen de algunas de las medidas. He escogido esta un poco al azar. En donde teníamos pues un nivel medio de 70 decibelios y un nivel máximo de 87. O sea que cuando pasa la moto o pasa ese autobús que arranca justo donde está el semáforo, pues los niveles de ruido realmente son muy importantes, tremendos, muy importantes.
Aquí a la izquierda tengo algunos datos, por ejemplo, pues medios de 69, 66, 68, en la planta segunda, con un máximo, con un mínimo. Bueno, hicimos muchas mediciones, aquí solamente para que veáis algunos de los resultados, pero muy llamativo los niveles máximos que son importantes en esa zona. Entonces, claro, el compañero había previsto una sola hoja en cuanto al aislamiento acústico en fachada, una fachada importante en cuanto a su grosor, pero claro, el elemento más débil era el hueco, y ese hueco con los vidrios que iban a colocar, con la carpintería que se iba a colocar, pues realmente no nos llegaba, porque teníamos que, con una solución y de laboratorio que no tiene pérdidas, tenía 32 decibelios como máximo, con niveles superiores a 70. Resumiendo, 70 menos 30 son 40. 40 decibelios son muchísimos para un dormitorio donde el nivel máximo serían 30. Luego entonces ya desde el principio le dijimos que no, que fuera mentalizándose, y a la propiedad también, porque tendría que duplicar el gasto en cuanto a ventanas. Claro, si tienes 400 ventanas y tienes que duplicar el gasto en ventana, pues no le hizo ninguna gracia, pero es la verdad, es la necesidad que tenía. Con lo cual no nos quedó más remedio pues que ir a dobles ventanas donde si las dos son correderas, deslizantes, pues podemos, según el catálogo, alcanzar valores en torno a los 40, y si es deslizante la exterior y la interior abatible, podemos llegar a 44. Ya son valores que se adaptan más a las necesidades que teníamos. Que me lo hagas tú, Luis. ¿Te parece bonito? Bueno, las medidas correctoras, como veis, pues bueno, las típicas, como eran soluciones con entramado autoportante, pues suelos flotantes, los elementos ligeros con sus lanas minerales, siempre hasta la hoja exterior de fachada, suelos flotantes, en algunos casos también techos suspendidos. La tabiquería todavía estaba por decidir si se hacía encima del forjado o sobre el suelo flotante. En definitiva, pues intentar conseguir que el aislamiento acústico cumpla con los requisitos marcados en el DBHR. Bueno, por último, y ya que empecé diciendo que aquí es donde comencé mi escolarización en el colegio, pues voy a aplicar esta última ponencia como mi colegio. Así que vamos a ver cómo se encuentra el colegio en estos momentos y las actuaciones que se están haciendo. En la planta superior se hicieron unas mediciones acústicas para calcular un poco la envolvente, a ver qué tal nos encontramos respecto a las estancias colindantes, ya que tenemos mucha superficie acristalada, incluso también el aislamiento entre este recinto y el exterior. Y, por supuesto, la rehabilitación futura que se iba a hacer de esa segunda planta, que era diáfana, y que el Instituto de Arquitectura quería aportar unas aulas y unos despachos interesantes para todos. Así que analizamos un poco el edificio, cómo se contemplaba, y esa planta segunda sin uso, con aulas de docencias, es la que vamos a ver qué particularidades tenía con esas mediciones y con esas medidas correctoras. Te vas ya, ¿no? Vale, muchas gracias por todo, Luis. Esa planta segunda, que la teníamos tal que así, no hace muchos meses, bueno, pues constaba de un suelo con madera y granito, teníamos un suelo técnico, con lo cual todas las instalaciones iban por debajo. Ese suelo técnico está formado por madera en algunos casos, por elementos de silicato y placas de isolaminado en otros. Era un suelo técnico, en definitiva, que nos permitía ese paso de instalaciones. Pero ha habido un cambio de uso. Ha habido un cambio de uso de no tener ningún uso, de ser una sala diáfana y para lo que sea, a tener un uso concreto, y hubo que rehabilitar. La rehabilitación la ha hecho un compañero, o al menos fue creo yo, el director de la obra, proyectista, que es Luis Renedo, y que, bueno, pues me pidió algún tipo de consejo para ver cómo podíamos hacer lo mejor posible esa compartimentación, por si había algún punto que se pudiera mejorar. Ahí tenemos las salas de reunión, las zonas de aulas y, por supuesto, el salón de conferencias que tenemos arriba. Muy bien. Cuando empezamos a quitar elementos de ese suelo técnico, vimos que había un montón de instalaciones. Y ese montón de instalaciones, pues en muchos casos podían ser muy perjudiciales, porque claro, nos podían comunicar espacios. Además, las compartimentaciones previstas estaban desde el suelo técnico al techo, y ese suelo técnico pues iba a provocar esa posible transmisión de ruido.
y tuvimos también en cuenta que había una reverberación que posiblemente sería un poco elevada. Así que se plantearon unas mejoras recomendadas que modificaban en parte lo que ya se tenía previsto, mejorándolo un poco, y de esa forma pues fortalecimos los elementos divisorios e intentamos evitar los puentes acústicos por el suelo, cambiando el trazado de las instalaciones. Fijaros que las instalaciones que había pues ponía en contacto las futuras aulas, y había rejillas que incluso de aireación y de ventilación que perjudicaban ese posible aislamiento acústico, así que lo que se hizo es llevar esa compartimentación de suelo a techo para evitar esos problemas y colocar pues una doble perfilería con placas de yeso laminado, con su lana mineral y de suelo a techo a ser posible, y donde no era posible añadir algún tipo de tabica. Así que se hizo un cierre superior porque teníamos unos nervios como en este estilo, con lo cual hubo necesidad de crear un cierre superior para evitar el ruido a través de los posibles agujeros. El cierre inferior con el suelo, para que pudiéramos hacer de suelo a techo. Y cambiamos el sistema de canalización de la climatización. En vez de ir por las aulas, las hicimos por el pasillo y así las rejillas ya no tenían tanto problema de transmisión de una aula a otra. Así que se forman también esas tabicas inferiores que sirvieron para evitar el paso del ruido de las aulas. La entidad en cuanto al elemento separador, como podéis ver, ya es más importante, esa doble perfilería con las 4 placas en la lana y además el revestimiento de lana y madera en cuanto a la separación entre las aulas, y en cuanto a la separación del pasillo, algo más leve, más en función del aislamiento que también nos provocaba o nos proporcionaba la puerta. Ahí veis separación de aula y pasillo. Bueno, y esto es el resultado final de nuestro flamante Instituto de Arquitectura que tenemos arriba, en donde tenemos las instalaciones con un comportamiento acústico. No lo hemos comprobado, lo voy a proponer a Pilar que si quieren hacer algún tipo de comprobación del aislamiento, a ver cuál es el resultado, porque si es bueno, sería bueno pregonarlo a los 4 vientos, es decir, tenemos instalaciones como Dios manda, no vaya a ser que en casa del herrero cuchillo de palo. Así que primero haremos la medición y luego ya veremos con los resultados que hacemos, pero considero que serán bastante satisfactorios. Así que esas son las instalaciones y, por supuesto, la sala de conferencias que tenemos arriba y de reuniones. Bueno, esto está acabando ya. Espero que haya algún tipo de consulta o de duda actualmente para que tengamos un ratito de tiempo. Antes de terminar, sí quería comentaros algunas mínimas conclusiones y, sobre todo, qué es lo que vais a encontrar en esa tarjeta que os acaban de entregar en la entrada. Va a aparecer pues la normativa de Madrid, la tenéis allí, tanto la OPCAT como la OPACFE, todas de las que hemos hablado. El Real Decreto con su derogación también, el de la Comunidad de Madrid, y algunas normativas de carácter más nacional, como es la Ley del Ruido o los Reales Decretos también. También vais a encontrar, pues aparte simplemente de anunciaros de los equipos que hemos tenido poco a poco que ir adquiriendo para poder realizar este tipo de mediciones, a veces bastante costosos, por cierto, pero que hay que estar siempre a la última porque lo que no se puede es tener un equipo inferior al que tenga, por supuesto, la Administración. Así que contamos con esos equipos que están a la última para poder realizar las mediciones que realiza el Ayuntamiento. Los pasos de solucionar cualquier problema acústico, pues ya los hemos comentado. Primero, identificar cuáles son los usos y las instancias para saber cuáles son las exigencias, si es posible medir, por supuesto, para ver en qué condiciones nos encontramos, proponer medidas correctoras, hacer seguimientos de la obra y medir finalmente que el resultado previsto pues sea el aceptado. En nuestra página web, por supuesto, podéis encontrar más información de la que aquí habéis tenido hoy, y agradeceros, por supuesto, vuestra atención. Espero que haya alguna pregunta, porque, sobre temas de acústica siempre... A ver, cuéntame. Espera, quizá con el micrófono. Hola, soy Laura Fernández Castilla, arquitecto. Mi consulta es sobre un ruido que se provoca en los pavimentos exteriores,
que no, o sea, sinceramente he tenido problemas en patios de manzana tan bonitos y tan ajardinados como los que has enseñado de la calle Tellez y así, pero que a la hora de que bajan los niños, juegan con la pelota, ese tipo de sonido que se oye más arriba que abajo. Es sorprendente, pero es cierto, lo hemos medido y teníamos un ruido de nivel de ruido aéreo en la calle, bueno, en la calle, no era calle, pero urbanización normal, y en cambio en los pisos, supongo que por el eco de las fachadas, no sé qué, pero es que es muy complicado decir, no tengo una solución que daros. O sea, sinceramente no sé si existe algún tipo de medición, recomendación o este tipo de... Bueno, el problema de los elementos reflectantes de las fachadas es que cuando tienes un patio, pues tú en un patio tiras una moneda y el del quinto sabe si es cara o cruz, directamente. Las reflexiones que se producen son importantes y el nivel de ruido que se genera en los patios interiores de manzana pues son también muy elevados. Cuando tienes pistas de tenis, pistas de pádel, que también hemos tenido algún problema de ese estilo, pues oye, el nivel sonoro que se genera es muy alto. Y realmente no puedes evitarlo. Puedes cambiar por un pavimento drenante poroso y, bueno, pues evita un problema de ruido, de tráfico rodado, pero que no es el caso. Y cuando los niños están gritando, pues ya sabes cuál es la medida correctora más fácil. Bueno, sí, una mordaza, pero no les vas a tener atados. O sea, que tienes... Sí, ya, pues se produce por eso, por las reflexiones que existen en los paramentos y realmente tienes muy poca solución. No tienes alternativa en ese caso. Sobre todo si las superficies además son muy reflectantes, que pueden serlo, es lo normal. Una calle, por ejemplo, estrecha, que tienes zonas muy acristaladas, pues el ruido se puede transmitir perfectamente y es un eco latente el que tienes ahí que no lo puedes corregir con facilidad. Más cosas. Espera, por favor. Soy Paco Zafra y también soy arquitecto. Yo tengo una curiosidad que no sé si es que existe el aparato ese o es una leyenda urbana. Hablando con algún ingeniero de estos que se dedican a este tipo de cosas, a actividad y tal, dicen que existen unos aparatos que digamos que absorben cierto nivel de ruido y que ciertas frecuencias, que sobre todo las bajas, que son las que tienen problemas realmente de solución, pues digamos que las disimulan y cuando van a medir, pues bueno, pues que no se notan. Yo no sé si ese aparato existe de verdad, yo no lo he visto nunca, pero he oído siempre hablar de él. Bueno, hay unos silenciadores, digamos, hay activos y pasivos, los atenuadores de ruido activos y pasivos. Los pasivos son los que tú colocas, por ejemplo, en la salida de una rejilla de aire acondicionado. Estás consiguiendo que tú, teniendo ese ruido, le interpongas un silenciador y te atenúe igual que te atenúa el silenciador del tubo de escape de una moto. Luego hay otros que son activos, que te analizan el nivel sonoro emisor, que si es constante pueden reproducir una onda en desfase, de forma que anulen ese nivel sonoro de esas frecuencias determinadas. Por ejemplo, para un aparato de aire acondicionado, en una oficina que haya un cierto ruido provocado por la instalación. Bueno, eso existe, no es una leyenda urbana. Lo que sí es una leyenda urbana es que si tienes una discoteca, por ejemplo, debajo, pues tú pongas un nivel sonoro en la discoteca para que no se escuche tanto, o le pongas en la puerta del vecino algo para que tampoco se escuche tanto cuando llegue el ayuntamiento. Eso no existe. Solamente vale, te digo, para los niveles de ruido continuos, en donde sí, en desfase, puedes emitir una onda que contrarreste ese nivel sonoro, pero solamente en ese caso, en los demás no. Yo tenía varias dudas. Una sería sobre la solución 1, que recoge el código técnico, de una hoja masiva. Ya hay bastantes... Más el 21%. ¿Cómo? Has dicho una hoja masiva, digo, más el 21%, ¿te refieres? No. No. Una hoja pesada. Sí, vale, sí. Sí, una hoja pesada, bueno, con ladrillo, digamos, ya de mayor densidad, de tal manera que en ensayos están dando un aislamiento de 50 decibelios, ¿no? Mi duda es si en la colocación de ese sistema, tanto en fachada como medianería, el mejor encuentro para evitar la transmisión entre recintos sería el encuentro directo o sería recomendable interponer bandas acústicas, ¿no? Tanto superior, inferior o en el encuentro lateral. Ese por un lado, ¿no? Bien, los elementos de masa, aunque en laboratorio te aporten 50,
luego in situ no te van a aportar 50. Luego, que no te baste que el RSUA de laboratorio sea 50, porque in situ probablemente no te cumpla. Eso para empezar. Así que si tiene 54, 55, bueno, pues andaremos más acercado a cumplir luego in situ los 50, si no descartado, para empezar. Sí recordaros que el DBHR nos permite un margen de seguridad de 3 decibelios, o sea que si en vez de tener 50 tenemos 47, cumplimos con el DBHR, ¿vale? Pero vayamos a por los 50, que seguro que se nos pierden los 3 decibelios en cuanto nos descuidemos, por errores de ejecución y por un montón de cosas. Así que nuestro objetivo será 50, no 47. Así que, en primer lugar, el elemento central, te recomiendo que lo trasdoses por ambas caras para conseguir un aislamiento suficiente, porque los elementos de masa realmente se quedan un poquito justos y podemos tener alguna pérdida por flanqueo. Segundo, los elementos de masa de más de 150 kilos no se deben de colocar bandas elásticas, porque la banda elástica queda aplastada y no funciona de forma elástica, con lo cual no estás evitando nada. Eso para un medio pie vale, pero en cuanto nos vamos a 2 pies, por ejemplo, un elemento muy grande de masa, las bandas elásticas no se deben colocar. Estamos perdiendo el tiempo y el dinero porque no vas a conseguir ninguna ganancia. Con lo cual, en cuanto al resto de encuentros con fachada y demás, pues ese elemento de separación de viviendas cuando encuentre la fachada tiene que ir contra la hoja exterior de fachada, como hemos comentado, y las hojas interiores de la fachada irán con bandas en el encuentro con ese elemento constructivo. La segunda duda sería respecto al tema de instalaciones, ¿no? Los ruidos que suele haber de las bajantes en los baños, etcétera, ¿no? Todo ese tema en relación, bueno, si es en su experiencia mejor un aislamiento con lanas en falso techo o ir mejor a soluciones ya de PVC específicas, ¿no? Para reducción de ruido. Bueno, el DBHR no nos da una pauta a seguir, pero si lees entre líneas, quizás sí. Nos dice que en aquellos locales, en los recintos, en los cuartos de baño, en primer lugar te dice que tienes que poner un techo continuo, sellado en el perímetro y con lana mineral en la cámara. Con lo cual ya te está diciendo muchas cosas. Y no te está prohibiendo ninguna directamente, pero te está diciendo que no coloques una rejilla de retorno de un aparato de aire acondicionado que se te ha ocurrido ponerlo en el falso techo porque no te va a cumplir. Te está diciendo que no coloques 8 halógenos, porque cada agujero que tienes en ese techo continuo pues te va a debilitar el aislamiento acústico de ese techo, con lo cual no coloques muchos halógenos o mejor no coloques ninguno. Te está diciendo que las canalizaciones tienen que estar revestidas y a poder ser con materiales bicapa, con lo cual esa bajante, ese pulpo que tienes de instalaciones, ese codo, ese bote sifónico, lo ideal es revestirlo con un material bicapa, con lana mineral y una membrana acústica. Y de esa forma el ruido que se genera en esa cámara va a disminuir. Ahora bien, ¿los materiales que tenemos en el mercado son suficientes para atenuar el nivel sonoro de esa cámara? Pues no. Si no adoptamos las medidas de colocar un techo continuo sellado perimetralmente, sin agujeros, sin rejillas y preferiblemente envolviendo sobre todo la zona del codo de esa evacuación de agua, pues realmente vamos a tener problemas. Como en casa de herrero, cuchillo de palo, pues en mi casa, cuando el vecino de arriba a las 7:05 se despierta todos los días y va al baño, pues yo hago lo mismo. Aunque no me tenga que levantar a las 7:05, pero ya aprovecho, y ya que me he despertado, por lo menos aprovecho, ¿no? Y no te digo nada si se ducha, en fin, pues es tremendo. Y yo tengo, afortunadamente, el aparato de climatización lo tengo donde yo creo que se debe colocar, aunque tiene un condicionante, y es en la entrada de la vivienda, en un falso techo. Condicionante, que tienes que prever la evacuación de condensados, porque, claro, cuando tienes el cuarto baño lo tienes muy cerca, ahí tienes un desagüe, pero cuando tienes en la entrada de la vivienda no tienes ningún desagüe. Así que, bueno, o sea, hay que prever eso. Pero por lo menos no tengo rejillas en el falso techo, ni ruidos de la propia máquina, ni ruidos que a través de la rejilla se me vayan a colar del vecino de arriba. Y la última duda sería en relación a las máquinas de aire acondicionado que tan frecuentemente están colocadas en fachada, ¿no? O en patios interiores, en las viviendas. Sí, esas están bonitas, ¿no? Si hay alguna solución de algún tipo de cáscara que pueda atenuar el ruido en el caso de molestias y cuando sea muy complicado a lo mejor pues, llevarlas a una cubierta, ¿no? Pues sea una cubierta antigua, con una inclinación muy fuerte o de ese estilo, ¿no?
Bueno, primero te contaré que sí hemos recomendado hacer algún tipo, no de encapsulamiento, porque es que esas van a la intemperie, no puedes encapsularlas, necesitan ventilación, toma y descarga, con lo cual, si las condenas, si las encierras demasiado, no funcionan, saltan, con lo cual no, esa solución no es muy viable. Ahora, en algunos casos lo hemos podido hacer porque había espacio, era en un patio, en fin, se puede hacer algo, se puede hacer algo. Pero te voy a contar también una experiencia personal en la calle Tellez, muy cerquita donde tenemos la oficina. Hicimos un estudio acústico en unas viviendas, bien, estaban perfectas, con sus aires acondicionados, la unidad exterior no estaba encubierta, sino estaban en los tendederos, ¿vale?, en las terrazas que daban en el patio. Todos tenían su unidad exterior, pero no todos la utilizaban. De hecho, 2 personas pusieron una denuncia a la comunidad y fueron a juicio, porque el nivel sonoro de las máquinas era más elevado que lo permitido y a ellos no les permitía dormir la siesta a las 5 de la tarde, en verano, por ejemplo. Así que fuimos a juicio, bueno, se hizo un estudio acústico, con los datos se fue a juicio. ¿Qué dijo el juez? Pues muy sencillo, cójanse todas las unidades de aire acondicionado y lléveselas a cubiertas, con lo cual, como el sistema no permitía distancia tan elevada, hubo que cambiar todo el sistema de climatización y llevar todo eso que estaba en proyecto admitido y todo lo que tú quieras, pero bueno, a cubiertas se tuvieron que llevar todas las instalaciones de climatización. En otro caso, por ejemplo, un edificio donde había viviendas y oficinas en plantas bajas y viviendas en plantas superiores, pues había muchas oficinas, en orden de 6 u 8, que claro, ellos ponían su aparato de aire acondicionado. De forma individual, a lo mejor alguna cumplía, pero de forma colectiva no cumplía ninguna, claro. Cuando se le planteó la situación y la solución, digo, pues o quitan todas, o si no, a suertes, cada día uno, porque si ustedes acumulan niveles sonoros y se adicionan, se suman, pues no cumplen nunca. Entonces, claro, ahí estuvo el tema, no sé cómo acabó en juicio, estoy seguro. El único que lo tenía claro era un dentista que tenía la unidad interior dentro de su vivienda en un falso techo con una rejilla, y ahí se podía poner un silenciador. El resto, que eran unidades exteriores, no tenían solución. Así que, bueno, la casuística es muy variada, pero ya te digo, si son máquinas, unidades exteriores en un patio, periodo diurno a lo mejor cumplen algunas, pero periodo nocturno, que es 50 decibelios, no te va a cumplir prácticamente casi ninguna. Tiene que ser muy sofisticada y muy nueva, pero si no, no te cumple ninguna máquina, ninguna. ¿Alguna pregunta de los aireadores? Bueno, primero la tuya, directa. Bueno, soy Jesús Plaza Arguiesto. Mira, mi pregunta es un poco referente digamos, a la emisión de ruido por parte de vías públicas. Es decir, pues una carretera que tiene una intensidad media de un número de vehículos y como foco emisor, pues en las ordenanzas contempla pues un nivel de emisión, ¿no? Si tú cumples en tus cálculos con el documento básico del código o la normativa anterior, con esa normativa que tiene aprobado el municipio, si esa medida se aumenta por parte de ese viario o esa vía, cabe el recurso de decir, oye, yo estoy cumpliendo con lo que estaba establecido, tú aumentas el foco emisor y el perjudicado soy yo, si puede haber, digamos, reparación por parte del organismo interviniente en poner medidas tipo pantallas acústicas, algo que digamos, que corrija la situación al inicial. ¿O es la utopía de lo que decías, el bar y el local? No, hay muchos casos donde tienes una edificación y de repente, pues urbanísticamente se desarrolla una vía de circulación rápida y eso genera un nuevo nivel sonoro. ¿Vale? Entonces, el que genera la carretera, el proyectista, tiene que hacer unas pantallas acústicas para evitar que el nivel sonoro que le llega a fachada pues sea importante. Luego es la administración la que tiene que aportar las pantallas acústicas. Y te voy a contar otro caso. Hace tiempo, últimamente en los últimos años no, pero hemos tenido muchas consultas de gente que a través de Renfe le pedía un estudio acústico de su proyecto, porque habían hecho chalés
y casas cerca de vías de tren, y Renfe lo que hacía es, le pedía un estudio acústico al propietario de la vivienda del nivel sonoro que tenía antes de construir. Antes de construir. De forma que cuando ese señor empezaba a vivir allí y escuchaba el nivel sonoro, Renfe decía, ah, se siente. Usted sabía lo que tenía. Ahora, hable usted con su arquitecto y pregúntele por qué no tuvo en consideración el foco sonoro. Usted haber proyectado pues, en su jardín un apantallamiento o protéjase con doble ventana, haga usted algo, pero yo estaba primero y no tengo que ir haciendo poco a poco tramos de apantallamientos acústicos. Así que fíjate el criterio que tenía Renfe en aquellas épocas, te estoy hablando de unos 5 años, para evitar las denuncias de los niveles sonoros cuando ya la vía de tren pasaba por allí antes. Otra cuestión es que tú tengas tu vivienda, como ocurrió, por ejemplo, en la carretera de La Coruña, cuando se amplió hace unos años y todos los chalés a derecha e izquierda tuvieron sus pantallas acústicas más o menos acristaladas de 3-4 metros para evitar ese nivel sonoro importante en las viviendas. Eso ya lo tiene que hacer el Fomento o quien hiciera el proyecto. ¿Vale? ¿De aireadores no me vais a preguntar nada? ¿No me vais a hacer el favor de que alguien me pregunte? Estoy deseando contar cosas de aireadores. Bueno, os cuento yo entonces de aireadores, ya que no me lo preguntáis vosotros. Como antes estaba aquí Luis Vega y ha dicho, le he preguntado y ha sentido, si es cierto que no tenemos que cumplir los códigos técnicos a la vez, los DBs a la vez. O sea que cuando yo cumplo aislamiento térmico no tengo por qué cumplir aislamiento acústico. ¿Vale? Así que si yo coloco una microventilación, yo cumplo, aunque entre ruido en ese momento, porque es un momento puntual. Con lo cual, cuando se cierre, se mide el aislamiento de la fachada con ventana cerrada. ¿No tenemos aireador? No. Bueno, pues cerremos la ventana y punto, se acabó. Y medimos con la ventana cerrada. Ahora, si tenemos un aireador, cojamos un aireador que tenga unas características o capacidades adecuadas para evitar que el ruido entre y que puedas tener el aireador funcionando constantemente. ¿Vale? Hace poco, hace 2 o 3 semanas, estuvimos haciendo unas mediciones del nivel de ruido que tenían normalmente en baños y en el dormitorio anexo, en una edificación en Móstoles, y tenían ventiladores arriba, en cubierta, elemento central de succión, y luego pues a él acometían todas las viviendas con los conductos que llevan hasta las zonas húmedas de las viviendas, los baños y las cocinas, aireadores en fachada. Bien, y la pregunta es, bueno, ¿y ese tipo de ventiladores no nos generará algún problema de ruido? Porque al fin y al cabo es un motor y a través de un conducto. Luego el ruido que viene a través del conducto en algún sitio tiene que... Bueno, pues hemos tenido ya al menos 2 casos importantes representativos. El primero el año pasado en Oviedo, un compañero nuestro que tuvo un problema en un juicio también por los problemas del nivel sonoro que tenía por los ventiladores en cubierta. Problema importante y difícil de solucionar tal y como estaba previsto. Porque la velocidad de paso de aire era muy importante, la sección de conductos era demasiado escasa y el nivel de ruido que tenía era elevado. En este caso, el nivel de ruido, bueno, no era tan elevado, pero las penalizaciones del Real Decreto hacía que el 80 o 90% de las viviendas que medimos no cumplía ni una. En mayor o menor medida, pero no cumplía ni una. Y os cuento también que arriba, además de tener ese ventilador, tenía un silenciador en la chimenea que llegaba hasta cubierta para reducir el nivel sonoro que provocaba ese ventilador. Y aún así, el 80 o 90% no cumplía. Así que es muy probable que según vaya pasando el tiempo, pues vayamos teniendo problemas de ese tipo de instalaciones como no se hagan muy bien y se sobredimensionen los conductos y los patinillos que dejamos para que los niveles de ruido no sean tan altos. Y otro punto importante es el apoyo de esas maquinarias, dónde las apoyamos y con qué, para evitar el problema de transmisión por vía sólida a través de los cerramientos. Así que son 2 preocupaciones que tengo yo, por eso tenía ganas de contarlo, en cuanto a los sistemas de ventilación que el DBH, que los documentos, que el código técnico nos exige. Vale. ¿Nada más? Creo que nada más.
agradeceros enormemente vuestra atención. La verdad es que estoy satisfecho por haber organizado la jornada y haber convocado y que hayáis venido tantos. Así que siempre he estado en relación con el colegio. Cuando estaba Gaspar Blain en el CAT, pues si tenéis alguna duda a través del CAT podéis localizarme a través del teléfono y yo sin ningún tipo de compromiso intentaré ayudaros. Si luego aquello genera en algún trabajo para ambos sentidos, estupendo. Si no, no os importe llamarme, no me vais a molestar. Yo intentaré resolver la duda que tengáis para que la podáis resolver adecuadamente. ¿De acuerdo? Así que nada, muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Y suerte con los proyectos, a ver si dentro de poco ya tenemos unas caras mucho más felices porque tenemos todos muchos más proyectos. ¿Vale? Venga, gracias.